Hola, ¿cómo están? Soy José Menéndez, soy el CEO de Conta.com y en este webinar vamos a platicar acerca de todo lo necesario para que tú puedas estar al 100% con el SAT y no tengas ningún tipo de problema. Vamos a hablar de cómo darte de alta, de si persona física o persona moral, de qué son los impuestos, de si contratar un contador o no contratar un contador, básicamente todo el espectro fiscal y contable que vaya que no es divertido, pero pues básicamente es algo que tenemos que nosotros saber como emprendedores para poder pues llevarla tranquilo, ¿no? Y no meternos en ningún tipo de problema. Buenísimo, pues bueno, vamos a empezar a platicar acerca de todos estos temas. De entrada, yo no soy contador, yo soy ingeniero y emprendedor de toda la vida. Y un poco lo que les voy a platicar es desde mi perspectiva como emprendedor, no desde la parte técnica de un contador hablando, ¿no? Este, el tema de los impuestos, la verdad es que es un tema, pues, de flojera, pero lo tenemos que hacer. O sea, a mí me tocó, antes de emprender Conta, emprendimos en otros cinco negocios, mi socio y yo, y pues siempre ha sido una flojera, ¿no? O sea, es difícil, como que no lo entiendes, luego te tocan malos contadores y es todavía peor, pero al mismo tiempo, aún teniendo un contador bueno o malo, como quiera, nos quita mucho tiempo, ¿no? O sea, tenemos que estar haciendo facturas, solicitando los tickets para entonces meternos a los portales de facturación y facturarlos. Híjole, la verdad es que es cansado, no es algo que nos gusta a nosotros como emprendedores hacerlo. Sin embargo, sí es muy importante porque es nuestra responsabilidad y es nuestro nombre el que está en juego con el SAT sobre todo, ¿no? Entonces, pues básicamente empezamos Conta justo por eso, porque nos dimos cuenta de que eso es un problema que todos los 10 millones de emprendedores en México tienen, que es ¿qué hago? ¿No? Me voy a la derecha, me voy a la izquierda, cómo manejo todo este tema de la contabilidad, etcétera. Y además es una industria que no tiene tecnología, que tiene muchos problemas porque dependes de una sola persona y a ver si es bueno o a ver si es malo o a ver qué te dice, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente por eso empezamos Conta. Estábamos hartos de que no encontrábamos una solución que realmente se acople a nuestras necesidades, que nos reduzca tiempo, pero que al mismo tiempo, digamos, que nos garantice y tengamos esa visibilidad de qué es lo que está pasando con nuestros impuestos, ¿no? Que podamos ver, oye, esta factura no está entrando, o sí está entrando, o por qué no está entrando. O sea, como que antes nuestro contador nos decía, sí, esto es lo que hay que pagar de impuestos, y nosotros nos quedamos como, pues, sí, y luego, ¿y por qué, no? A ver, mándame tu papel de trabajo. No, no te lo puedo mandar porque esto es mi información. Entonces, como que hay muchos problemas en general que sufrimos los emprendedores y pues sí, o sea, lo entendemos perfecto y precisamente por eso empezamos Conta, ¿no? Empezamos Conta hace 5 o 6 años, ya tenemos pues bastante tiempo en el mercado, hemos aprendido muchísimo de qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que el emprendedor necesita y qué es lo que está buscando para un servicio de contabilidad como el que estamos ofreciendo, ¿no? Y pues a lo largo de todos estos años nos hemos dado cuenta que un poco el emprendedor lo que quiere es asegurarse, número uno, de que todo el tema de su contabilidad esté bien y al mismo tiempo sin tener que gastar mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Entonces, básicamente, por eso empezamos Conta. Levantamos una ronda de $4 millones pues, para poder poner la mejor tecnología en las manos de los emprendedores mexicanos y pues básicamente poder escalar, ¿no? Para que más pequeños empresarios y freelancers y emprendedores puedan dejar de sufrir lo mismo que nosotros sufrimos antes de empezar en esta gran aventura, ¿no? Que hemos creado, que se llama Conta. Y pues venga, vamos a darle. Ok, entonces, ¿qué onda con el SAT? ¿No? ¿Qué pasa si no pago impuestos? ¿Los tengo que pagar o no? ¿Cómo está todo el tema, no? De entrada, el SAT, si ganas más de 15,000 pesos y te caen a tu cuenta de banco, los bancos tienen la obligación de enseñarle esa información al SAT. Entonces, digamos que el SAT ya lo sabe. Si decide o no buscarte porque no los has pagado, es otra cosa, pero el SAT ya sabe que tuviste ese ingreso. Y al mismo tiempo, como debes estar declarando tus facturas de ingresos, pues también ya sabe, digamos, lo que ya declaraste y lo que no has declarado, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Ahora, lo segundo es, si tú no haces tus declaraciones mes a mes y, por ejemplo, se te va una declaración, las multas, híjole, nos ha tocado ver multas de 30,000 pesos por mes por declaración. Entonces, por ejemplo, si hay declaración de IVA y de ISR, son 60,000 pesos al mes de multa por no haber presentado tus declaraciones.
¿no? Entonces, como segundo es el tema de las multas para evitar multas. Ahora, es súper importante no estar en el ojo del SAT. Para mí esto es como lo principal, por lo que le digo a la gente, híjole, yo creo que, o sea, te recomiendo ampliamente estar registrado y estar haciendo tus declaraciones, porque si no es, o sea, si el SAT se da cuenta de que no estás haciendo tus declaraciones o lo que sea y te pone el ojo, híjole, es dificilísimo porque entonces ya no puedes fallar una sola vez sin que te llegue una multa o que tengas problemas. Entonces, el estar en el ojo del SAT es lo último que queremos como emprendedores y queremos evitarlo a toda costa. Entonces, pues más vale hacerlo bien desde el inicio, ¿no? Y ya como último, pues básicamente es poderle ofrecer a tus clientes el tema de las facturas, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, si vas con un psicólogo, pues tú le puedes pedir tu factura a tu psicólogo, ¿no? Entonces, si yo le pido a mi psicólogo una factura y no me la da, entonces, pues es muy probable que yo diga, híjole, pues es que no estoy perdiendo dinero, ¿no? Porque no estoy pudiendo deducir ese tipo de gastos. Esto pasa con clientes grandes, medianos, chicos en general, ¿no? Entonces, el hecho de que tú puedas ofrecerle a tu cliente una factura, pues hace, número uno, que no pierdas el negocio y número dos, que también puedas empezar a trabajar con empresas mucho más grandes, ¿no? Empresas morales, etcétera. O sea, el hecho de estar formalizado, pues sí, te abre las puertas a estas dos cosas y eso es muy importante para nosotros los emprendedores. Entonces, ya está, vamos a pagar los impuestos. ¿Qué hacemos, no? ¿Por dónde empezamos? De entrada, lo más importante es definir si va a ser persona física o va a ser como persona moral. Entonces, una persona moral, digamos que es así, son las empresas, ¿no? La SADCB, que si SAPI, etcétera, ¿no? Y una persona moral tributas nada más con tu nombre. Es decir, el nombre de la empresa es tu nombre personal y listo. Entonces, ¿cuándo me conviene una o cuándo me conviene otra? De entrada, una persona moral solamente te conviene, digamos, si la empresa ya factura más de 3.5, 4 millones de pesos al año, probablemente ya te conviene una persona moral porque pagas el tope, digamos, son 30% de impuestos. En cambio, una persona física va, digamos, empieza más abajo, pero llega hasta el 35% de impuestos. Entonces, ya te conviene por un tema simplemente monetario cambiarte a persona moral si ya rebasas los 4 millones más o menos de ingresos al año. Entonces, ese es número uno. Ahora, número dos también es muy importante si tienes pues, más de uno o dos socios. ¿Por qué? Porque pues quieres dejar de cierta forma estipulado en un contrato, oye, esta persona es mi socia o mi socio y tanto porcentaje tiene él, tanto porcentaje tengo yo y a lo mejor si no confías tanto en tus socios dices, chin, tengo que tener un contrato legal que me diga que efectivamente quién tiene el porcentaje, etcétera, ¿no? Em, también es muy importante que ustedes sepan que un contador de una persona física, pues más o menos está cobrando entre 700,000, 2,000 pesos, pero una persona moral no te conviene contratar a un contador que te cobre menos de 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque probablemente no es muy buen contador y alguien que realmente va a hacer las cosas bien no te cobra menos de 3,000 pesos porque es mucho trabajo. Hay algo que se llama la contabilidad electrónica en México, que una vez, si eres persona moral o si eres persona física y rebasas los 4 millones de pesos al año de ingresos, entonces ya tienes que hacer la contabilidad electrónica. Y esto quiere decir que ya tienes que hacer tus pólizas y ya tienes que hacer mucho, em, pues muchas cosas que son talachas, sí, pero pues alguien las tiene que hacer, ¿no? Y ese alguien, pues es el contador, entonces te acaba cobrando más. Entonces, si tienes más de 3,000 pesos, o sea, si tienes de 3,000 pesos para arriba para pagarle a un contador mensual, también puede ser una opción de irte por persona moral. Y pues hay ciertos casos muy particulares también, como por ejemplo licitaciones de gobierno o si vas a trabajar con empresas multinacionales y en ciertos casos piden que sean persona moral, también ahí, ¿no? Pero en ese caso digamos que tu cliente te lo solicitaría. Normalmente hacer una persona moral cuesta pues entre unos 8,000 pesos y 15,000 pesos hacer porque se tiene que hacer enfrente de un notario y tiene su estructura legal, digamos, para armarlo. Entonces también eso está pues para tomarse en consideración. En todos los demás casos, conviene una persona física. Entonces, una persona física es mucho más fácil de llevar, no tiene tanta burocracia, el contador de una persona física es mucho más barato que el de una persona moral, no tienes que, en una persona moral, por ejemplo, cada ingreso y cada gasto que entre tiene que estar
a nombre de la empresa, en una cuenta de banco a nombre de la empresa, y si no es así, si lo haces con tu tarjeta personal, te puedes meter en problemas, no cuadra la contabilidad, es un rollo, pero en persona física es mucho más fácil en ese tipo de cosas. Tú puedes sacar dinero de tus utilidades sin tener que estar como sacándolas de formas más difíciles, como por dividendos o cosas así. O sea, es mucho más fácil jugar con una persona moral. Entonces, sobre todo al principio, o si es una empresa chica, 100% aplica persona física, ¿no? Si ya estás creciendo y ya consideras que necesitas un poco más pues sí, de aterrizar las cosas de una forma un poco más legal, entonces creo que ya conviene una persona moral. Ahora, nosotros en Conta estamos muy especializados en la persona física. ¿Por qué? Porque la persona moral pues ya tiene dinero para contratar un contador, ¿no? Y ya tiene otras soluciones, digamos, despachos contables grandes, etcétera, que solucionan el problema. Sin embargo, pues la persona física, pues no tanto, ¿no? Está muy olvidada, nadie los pela porque pues no les pagan mucho dinero. Entonces, aquí es en donde nosotros creímos desde el inicio que podíamos agregar más valor. Entonces, pues básicamente nuestro servicio, particularmente de contabilidad, porque tenemos varios servicios de facturación, etcétera, pero el servicio de contabilidad que, digamos, reemplaza al contador, está enfocado 100% en personas físicas. Entonces, suponiendo que decidimos ser una persona física, entonces lo siguiente que sigue es ahora sí darme de alta. Y lo principal para esto es cuál es el régimen correcto en el que debo darme de alta. Esto es muy importante porque es lo que nos va a permitir optimizar de mejor manera nuestros impuestos. Si escoges un régimen fiscal incorrecto, es probable que acabes pagando más impuestos de los que deberías de estar pagando. Entonces, ¿cuáles son los regímenes fiscales de persona física que aplican? Básicamente, es persona física con actividad empresarial, que es el más común, no el más común, pero es el más antiguo y el más conocido. Está el RECICO, que es el régimen nuevo simplificado de confianza que sacó el gobierno hace un par de años. Y también está plataformas digitales, ¿no? Que es persona física con actividad empresarial con ingresos a través de plataformas digitales. Este régimen es básicamente para los que venden a través de plataformas digitales, que son Amazon, Mercado Libre, etcétera, o digamos Uber, Rappi, todas esas. O sea, básicamente cuando alguien más se encarga de traerte al cliente y tú le das el servicio a través de una plataforma. Entonces, digamos, ¿cómo sé cuál es el régimen que me conviene? De entrada, eso es algo que se tiene que tomar muchas variables diferentes. Nosotros, por ejemplo, en Conta, al principio tenemos una reunión como de 45 minutos, una hora, para determinar bien esto, porque se involucran muchas variables. Pero intentándolo resumir, básicamente, si vendes en alguna de estas plataformas, tienes que ser plataformas digitales, ¿no? Eso no hay de otra porque te lo piden inclusive las plataformas digitales para poder estar vendiendo en esas plataformas. Ahora, si vendes en estas plataformas digitales y también eres emprendedor, entonces puedes combinar plataformas digitales con actividad empresarial. Si no vendes en esta plataforma, entonces hay dos cosas que puedes hacer: o reciclo o plataformas o actividad empresarial. Entonces, ¿cuándo me conviene cada una? Básicamente, cada una tiene sus propios lineamientos, pero si tienes si todos los gastos que haces normalmente los puedes deducir, es decir, son deducibles fiscalmente, y digamos que tu margen de utilidad es más del 15%, entonces, perdón, menos del 15%, entonces ya te conviene actividad empresarial. Que realmente son pocos los casos. En la gran mayoría de las veces te conviene casi 100% reciclo. Entonces, en reciclo pagas impuestos con base en tus ingresos, no sobre tus utilidades como en actividad empresarial. Entonces, si tienes muchas utilidades, quiere decir que tus ingresos que declaraste menos tus gastos que declaraste, si es mucho, pues entonces te conviene reciclo. Si digamos que manejas un negocio en donde compras a 10 pesos y vendes a 12 pesos y tu margen es, por ejemplo, el 20% y todo es deducible, pues probablemente tu utilidad no sea tan grande a comparación de tus ingresos y entonces ya te conviene una persona física con actividad empresarial. Hay muchos detallitos, reciclo, todo el mundo quiere estar en reciclo. Bueno, muchas personas quieren estar en reciclo porque aplica en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, tiene sus reglas, ¿no?
por ejemplo, no puedes estar en una persona, no puedes ser socio de una persona moral, no puedes tener más de 3.5 millones de ingresos al año, etcétera, ¿no? O sea, ahí sí recomiendo que se acerquen a un contador, ya sea nosotros o cualquier contador, para que puedan entender bien en cuál es el régimen correcto para ustedes, porque es muy, muy, muy importante y es lo que nos va a permitir pagar menos impuestos en el futuro. Ok, ahora platiquemos de los documentos importantes que tenemos que saber todos los emprendedores. Básicamente hay tres. Tus contraseñas, que básicamente es la FIEL, la SIEC y los sellos digitales. Tu opinión de cumplimiento, que es básicamente lo que te dice si estás o no al día con el SAT. Y tu constancia de situación fiscal. ¿Qué es lo que nos pide normalmente, por ejemplo, cuando tenemos un cliente y quieren ellos hacernos una factura? Nos piden nuestra constancia para saber cuáles son los datos para podernos emitir una factura. Básicamente la constancia es pues, lo que tiene toda nuestra información fiscal, ¿no? Ahora, es muy importante entender bien el tema de las contraseñas. Es un relajo el SAT, hizo 3 contraseñas, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero básicamente tienes 3. Número 1 es la SIEC. La SIEC es nada más tu RFC y una contraseña de 8 dígitos. Básicamente con eso puedes entrar al SAT y puedes hacer, pues puedes hacer muchos cambios y listo, ¿no? Con eso, muchos emprendedores se van con eso y ya. Ahora, lo siguiente es la FIEL. La SIEC la puedes sacar en línea en una página que se llama SAT ID. Pero la FIEL es súper importante. Solamente pueden tener la FIEL tú y tu contador. Y ya. Y tu mamá. Pero literal, nadie más porque es un tema muy, muy delicado. Si alguien agarra, digamos, toma posesión de tu FIEL, entonces puede hacer muchas cosas que a ti no te gusten, ¿no? Eventualmente puedes ir al SAT y decir, oye, me robaron la FIEL y solucionas el problema, pero qué flojera estar teniendo que ir a hacer ese tipo de cosas cuando somos emprendedores y tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, la FIEL es muy importante, te la dan. La FIEL básicamente son dos archivos, uno con terminación .key y uno con terminación .ser y tu contraseña, ¿no? Entonces, cuando tú vas al SAT, esas sí tienen que ser a fuerzas, te la da el SAT a fuerzas presencial y te hacen escáner de huellas digitales y de iris y tal para que te puedan dar eso, porque pues, es un tema muy importante. Eso te lo dan normalmente en un USB que te pide el SAT que lleves para que ya lo tengas tú y ya. Lo que yo te recomiendo es que cuando llegues a tu casa, ese USB, o más bien la FIEL, la subas a Google Drive o algún lugar en donde tú sepas que solo tú tienes acceso y ya, que borres cualquier rastro de la FIEL que no sea un lugar en donde tú sepas que esté 100% seguro. Ahora, por último, los sellos digitales. ¿Qué es eso de los sellos digitales? Básicamente tiene una estructura muy similar a la SIEC, a la FIEL, perdón, en el sentido de que tiene también terminación .key y terminación .ser. Y pues básicamente con eso nada más nos sirve para poder facturar. El SAT pudo haber hecho con la misma FIEL se pudiera facturar, pero no lo hizo. Entonces nos dio una tercera contraseña en donde esos sellos digitales, ahora sí nosotros podemos ir a cualquier portal de facturación, como por ejemplo el de conta.com, para poder hacer todas las facturas que queramos, ¿no? Entonces, ya nosotros, esos sellos digitales solamente se pueden obtener por medio de la FIEL. Entonces, ¿y cómo se obtienen? Tienes que descargar un programa que está medio difícil. Yo te recomendaría que te acerques con tu contador o que te acerques con nosotros aquí en Conta para que te hagamos ese trámite. Pero básicamente, con la FIEL, entonces digamos que se descarga este programa, se mete la FIEL y entonces ya se te activan los sellos digitales, o sea, descargas tus sellos digitales y se te activan después de 72 horas. Entonces, pues sí, ya con los sellos digitales, ahora sí ya podemos ir a un portal de facturación y hacer las facturas que queramos. Si no tenemos los sellos digitales, nos vemos forzados a tener que utilizar el portal del SAT para hacer facturas y es lo más arcaico y de flojera del mundo. Entonces, pues sí les recomendamos que puedan obtener sus SIEC, sus sellos digitales. Ahora, el tema es muy importante y sí quisiera aclarar esto, el tema de la opinión de cumplimiento. Básicamente es un documento que obtenemos igual de la página del SAT cuando entras con tu contraseña, ya sea la SIEC o la FIEL. Y es un documento que te dice si estás en orden con el SAT o no. ¿Qué hemos visto nosotros en Conta? Hemos visto que a veces esa opinión de cumplimiento que te da el SAT está equivocada.
hay veces que no, hay veces que tienes declaraciones pendientes que no has hecho y no salen en tu opinión de cumplimiento, pero sí las tienes. Y el SAT, por más que el SAT te diga, oye, no estás bien conmigo, también puede llegar y decirte, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que te dije que no estabas bien? Digo, perdón, ¿te acuerdas que te dije que sí estabas bien? Pues, ¿qué crees? No estabas bien, así que me debes y con multa. Entonces, en Conta tuvimos que desarrollar nuestra propia opinión de cumplimiento interna para asegurarnos de que estemos cumpliendo el 100% con el SAT y no depender de esa otra opinión de cumplimiento. Pero sí, es muy común que todo el mundo use, digamos, la opinión de cumplimiento para estar al 100% con el SAT o estar al pendiente de estar al día con el SAT. Los casos en los que fallan, pues sí, digamos que más del 95% no falla, pero pues como nosotros tenemos que garantizar el 100%, tuvimos que hacerlo, pero pues es un documento que, digamos, sirve bastante bien para poder saber si estás al día o no estás al día. Entonces, si tienes un contador, por ejemplo, y tienes dudas de si está presentando tu declaración o no, ahí lo recomendable es checa tu opinión de cumplimiento para saber si estás al día o no. Y ahí te sale, por aquí seguramente va a salir que te sale las declaraciones de IVA y de ISR o de IEPS, etcétera, que tengas pendientes. Y listo, básicamente esos son los documentos importantes que tienes que tener al pendiente. Ok, IVA e ISR. ¿Qué son estos impuestos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué onda? ¿No? A ver, de entrada vamos por el IVA. El IVA básicamente es un impuesto, pues el valor agregado, es decir, si yo vendo algo en 10 pesos, el gobierno se quiere quedar con una transacción, entonces tienes que subir el precio a 11.50, ¿no? ¿Para qué? Para que, pues básicamente, por cada una de todas las transacciones que haga todo el mundo, el gobierno se lleve un poquito. Entonces es como la caja chica del gobierno. Em, Ahora, lo que sí te dice el gobierno es, ok, el IVA no es tuyo, pero, o sea, es mío, entonces digamos que si yo vendo a 10 pesos y tú me pagas 11.6, entonces ese peso con 60 centavos, guárdalo en una cajita, porque se lo tienes que dar al SAT, no es tuyo, ¿no? Ahora, de ese 1.6 pesos, que es el 16%, lo que sí te dice el SAT es, ok, como tú ya compraste algo, como tú ya, ok, ingresaste un IVA, pero pues también ya compraste algo para vender, para pues, poderlo vender en el futuro. Entonces, ese IVA que ya pagaste, te voy a dar chance de que se lo restes al IVA que ya ingresaste. Entonces, digamos que al final lo que vas a hacer es, de todos los, si son 100 pesos, y yo vendí 100 pesos, entonces vendí 116 pesos. Entonces pagué 16 pesos de IVA. Pero si yo compré algo con, no sé, 50 pesos, pues entonces habré pagado 8 pesos de IVA. Entonces 16 que ya gané, o no gané porque no lo ganaste, no es tuyo, es el SAT, recordemos. Pero esos 16 pesos que ya ingresé en mi cuenta de banco, los voy a contrarrestar con esos 8 pesos que ya pagué de IVA. Entonces al final 16 menos 8, nada más voy a acabar pagando 8 pesos de IVA. Entonces es muy, muy, muy importante, aun si eres persona física con actividad empresarial o si eres reciclo, que estés pidiendo gastos de tu factura. Súper, súper importante. Inclusive ahorita en Conta lanzamos un producto que básicamente le tomas una foto a tu ticket y se lo mandas a Conta y nosotros te lo facturamos en automático. Bueno, eso o estarte tú metiendo en la página de, por ejemplo, starbucks.com/facturación y llenar todos tus datos. Bueno, todo eso es muy, muy importante que lo hagan para que puedan estar pagando menos IVA, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, platiquemos un poco del ISR, que son los dos impuestos más importantes. Hay otros impuestos, pero estos son, digamos que, los más importantes. El ISR, hay dos formas de pagarlo, uno en reciclo y otro en actividad empresarial y en general. Normalmente, y voy a empezar por actividad empresarial, es un impuesto a las utilidades. Entonces, si tú, por ejemplo, en el escenario anterior ingresamos 100 pesos, gastamos 50, entonces tenemos una utilidad de 50 pesos. Entonces hay una tablita que te dice, ok, si ganaste poquito, te voy a cobrar el 11%. Si ganaste de tanto a tanto, te voy a cobrar el 20%, y luego el 30%, y luego el 35%, y hasta ahí topa, ¿no? Entonces, básicamente, si tuviste muchos impuestos, o más bien si tuviste utilidades, pues tú vas a pagar un porcentaje de esas utilidades. Eso es el ISR. Ahora, en reciclo, como que el SAT lo que dijo es, híjole, hay muchos contribuyentes chiquitos
que no muchas veces o se les olvida sacar sus facturas o no tienen mucho tiempo para eso. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a sacar un régimen que no les cobre con base en las utilidades, sino que les cobre con base en los ingresos y muy poquito. Entonces sacó el régimen de reciclo. En este régimen, tú nada más vas a pagar tus impuestos con base en tus utilidades, perdón, con base en tus ingresos. Entonces, por ejemplo, si tienes 100 pesos de ingresos, pues a lo mejor vas a pagar el 1% nada más de ISR, que es muy poco, ¿no? O si tienes 200,000 pesos de ingresos, pues a lo mejor ese mes vas a pagar el 2.5% de impuestos, ¿no? Al final es un tema técnico que tienes que hacer un cálculo y tal. Para eso está, digamos, el contador para que te ayude, para que no tengas que estar pues haciendo todo eso tú solo, porque sí es un poco difícil si uno no lo sabe y sobre todo si no tiene tiempo. Pero pues sí. Entonces, básicamente así funcionan los dos tipos de impuestos, que es el IVA y el ISR. Ok, ya estamos dados de alta, ya sabemos cuáles son nuestros documentos importantes. Ahora, ¿qué sigue? Nuestras obligaciones mensuales es presentar todos los meses 2 declaraciones, la declaración de IVA y la declaración de ISR. Entonces, esto es súper, súper importante. Esto normalmente pues lo hace un contador o alguien pues que tenga experiencia, digamos, y que sepa cómo hacer todo esto. Todas estas declaraciones se presentan en la página del SAT y pues básicamente tienes que estar poniendo como los ingresos o sea, que ingresaste, tus gastos, etcétera, ¿no? Particularmente en Reciclo, si tú, por ejemplo, empiezas a hacer tus declaraciones, ¿no? Haces la primera, la segunda, y luego la tercera te falla porque se te va la onda. La cuarta te falla y dices, híjole, mi contador se fue, no me contesta. Y la quinta te falla, es decir, que te fallan 3 seguidas. Entonces el SAT te puede sacar de reciclo. Así que es muy importante que tengas un control bien, bien claro de que tus declaraciones se estén presentando o que tu contador te las esté mandando por WhatsApp o que uses Conta y las veas todas en tu plataforma, etcétera, ¿no? Pero es muy, muy, muy importante que esas declaraciones se estén presentando mes a mes, porque si no, entonces viene también el tema de las multas y recargos que pueden causar, pues por no presentarse, ¿no? Otro tema también muy importante es el tema de la regularización. Es decir, hay mucha gente que no tiene, que tiene, vamos a suponer, no sé, 6 meses o un año de declaraciones que no se han presentado. Eso está terrible. Si estás en esa posición, te invito así seriamente a acercarte con un contador para que te ayude, porque sí te puedes meter en problemas y volvemos a lo mismo, ¿no? Pueden haber multas, recargos y lo más importante que queremos evitar es estar en la mira del SAT. Entonces, nosotros en Conta cobramos 200 pesos por declaración atrasada de IVA y de ISR, o sea, por las dos cobramos, o sea, por el mes completo, digamos, cobramos los 200 pesos. Pero pues bueno, al final te puedes acercar con nosotros o con cualquier contador para que te ayude a regularizar tu periodo, ¿no? Em, no es, no es como que si no ingresé ese mes, entonces no declaro. No, si no ingresaste así ningún peso, ningún centavo en ese mes y no tienes ninguna factura de ingresos, como quiera, se necesita presentar una declaración que colegialmente se le dice preséntala en ceros, ¿no? O sea, básicamente no tuve ninguna actividad este mes, pero la declaración sí se tiene que estar presentando constantemente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando le avises al SAT que quieres dar de baja tus obligaciones. Ya si quieres entonces dar de baja, perfecto. Tienes que, digamos, regularizar todos los periodos que tengas atrasados en caso de que los tengas. Y ya una vez que ya no debas nada al SAT, entonces le dices al SAT, ok, hasta aquí llegamos, ya no estoy emprendiendo o ya no estoy generando ingresos. Entonces, ahora sí, ya te exime de cualquier declaración que tengas en el futuro y ya no tienes obligaciones. Ahora, ¿quién hace qué? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Tengo que contratar a un contador tradicional, a una plataforma como Conta? ¿Qué es lo que me conviene, no? De entrada, existen de las tres, ¿no? Existen personas que lo hacen ellos mismos o personas que contratan a un contador tradicional hay de todo. Yo lo que recomendaría es, de entrada, si tienes el tiempo y te gusta todo este tema de que si la contabilidad y tus impuestos y tal, pues hazlo tú, ¿no? O sea, digo, siempre con ayuda, sí, asesoría de alguien, pero a lo mejor si te quieres ahorrar eso, o sea, el costo de un contador, que por ejemplo en Conta son 750 pesos más IVA, pues sí, y también si tienes, digamos, una
carrera relacionada con administración, contabilidad, pues ahí yo creo que no hay tanto tema. Ahora, ¿qué cosas sí son importantes para considerar si lo quieres hacer tú? Tienes que saber muy bien, una, cómo calcular tu utilidad fiscal y otra, cómo saber si un gasto es deducible o no. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, inclusive en Reciclo, que es que en teoría el gobierno lo quiso hacer muy fácil, pero pues realmente no le salió tanto. em, por ejemplo, en el IVA, pues tú tienes que saber de los ingresos de IVA, ya lo sabes, pero tus gastos, pues tienes que saber si son deducibles o no. Entonces, hay veces que sí son deducibles, hay veces que no son deducibles, etcétera, ¿no? Em, entonces, pues sí, ahí es, digamos, esa es una parte. Si tú ya sabes perfecto qué gastos sí son deducibles, qué gastos no son deducibles, qué gastos tienen un tope o qué gastos no tienen tope o qué gastos tienen que ser pagados con tarjeta o qué gastos pueden ser pagados en efectivo, cuáles son los montos. O sea, si estás familiarizado con todo ese ejercicio o te interesa familiarizarte para tú hacerlo, está bien, ¿no? O sea, creo que o sea, se puede perfecto, siempre y cuando sí tengas, digamos, ayuda que no sea solamente de ChatGPT, sino de pues, un contador que realmente te esté orientando, ¿no? Ahora, otra opción, pues también es contratar a un contador tradicional. Hay muchísimos contadores en México, contadores buenos que realmente recomendaría contratar si son menos, ¿no? O sea, he conocido unos contadores que digo, wow, qué onda, tu contador es buenísimo, ¿no? Porque tiene todo listo todo el tiempo, fenomenal, te asesora cuando le digas, te ayuda con tus facturas de ingresos, te ayuda a sacar las facturas de tus tickets, o sea, si tu contador te da todo eso, está buenísimo, ¿no? 100%, pues o sea, recomendaría contratar un contador tradicional. Un contador tradicional, igual lo que te da mucho, o lo que pasa mucho es que se vuelve, digamos, como un amigo o como pues alguien que en Navidad le mandas un regalo y como que es pues es una, digamos, comunicación, una relación más personal. Mucha gente, por ejemplo, usa los contadores de la familia o del papá o de la mamá, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en esos casos, si ya tienes a alguien así de súper confianza, o encuentras un contador que realmente es muy bueno y tiene todo en regla y te puede manejar todo este ejercicio de una forma que sea muy amigable para ti, también súper recomendable. Y pues ya por último, existen también estas plataformas digitales, ¿no? Que te lo hacen todo automatizado. Nosotros, por ejemplo, en Conta, pues intentamos, digamos, tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Por una parte, toda la parte de tecnología que pues automatiza con inteligencia artificial, que tiene muchísimo software para que ustedes como emprendedores pues puedan tener toda la visibilidad de sus ingresos, de sus gastos, facturar en un clic, tomar una foto a tu ticket y subirla para que te hagamos para que obtengamos nosotros la factura por ti. Inclusive, podrás hasta decirle, oye, hazme mi factura y un AI va y te la hace, ¿no? O sea, todas estos beneficios, ¿no? De tecnología por un lado. Por otro lado, también tenemos la parte de la asesoría fiscal, que es como lo más importante. Una vez cuando contratas Conta, se te asigna un equipo de contadores para que tú puedas hacerle las preguntas que quieras, ¿no? También, hay niveles, digamos, de preguntas. Si es una pregunta muy fácil, pues te la responde, pues alguien que, digamos, no necesita, digamos, tanto contexto y te la podemos resolver fácil. Ya luego si es una pregunta que ya tiene que ver con tu contabilidad, con tus impuestos y así, entonces ya pasa, digamos, a un nivel 2 de importancia, en donde tenemos que asegurarnos de darte, digamos, esas respuestas correctas, concisas y que lo puedas entender y que te podamos asesorar de la mejor manera. Y ya, digamos, en un nivel 3 que es, oye, tengo un problema, estoy pagando muchos impuestos, oye, no sé, necesito hacer una estrategia fiscal. Entonces ya pasas, digamos, a un nivel 3 en donde nos sentamos contigo a través a lo mejor de una videollamada o una llamada telefónica con uno de nuestros contadores expertos, fiscalistas, o sea, expertos en todos los temas fiscales que te pueden asesorar de una forma mucho más profunda, con diferentes estrategias para saber cómo optimizar todo el tema de tus impuestos, o si te tienes que cambiar de régimen, o en general todo lo que necesites para cumplir y estar al 100% con el SAT. Entonces, básicamente, pues sí, o sea, esas son las tres. En temas de costos, pues obviamente,
$0 si lo haces tú. Un contador tradicional pues te puede cobrar, sí, entre unos... No recomendaría a alguien que cobre $500 a menos de que sea un familiar o un amigo, porque realmente no te va a hacer una buena chamba. A partir de los 700 o 1000 pesos es en donde, ok, ya digamos que está el rango entre ahí a 1500, a veces 2000 pesos por llevar la contabilidad con un contador tradicional. Y pues en Conta, pues básicamente tenemos dos planes, que uno es de 749 pesos al mes, en donde pues básicamente te hacemos todo esto que ya platicamos. Y tenemos un plan de 1750 pesos, en donde ya tienes una asesoría mucho más personal con un contador fiscalista, o sea digamos, como si tuvieras el nivel 3 del primer plan, pero siempre, ¿no? Todo el tiempo, digamos, estás hablando con alguien que pues es el que es el más experto, digamos, en todos los temas fiscales, y pues es una relación más como personal, como si tuvieras un contador tradicional, pero al mismo tiempo con los beneficios de Conta. Buenísimo. Pues si llegaste a este punto, quiere decir que un poco ya conoces un poco más acerca de cómo estar al día con el SAT y cómo no meterte en problemas. Y entonces yo lo que te recomiendo es que si todavía te quedan dudas o estás interesado en contratar la plataforma de Conta para que nosotros seamos tus contadores, pues te recomiendo que agendes una sesión gratuita en nuestro portal. La liga va a salir por aquí. Y pues nada, listo. Me encantaría poder tener el gusto de atenderte aquí de parte de Conta.com. Y también les voy a dejar con una persona de nuestro equipo para que para que les pueda dar un tour por toda la plataforma y puedan entender más o menos cómo funciona, cómo aprobamos las declaraciones, cómo funciona el portal de facturación y todos los features o las funcionalidades que hemos... Muchas gracias, José. Ahora les doy un recorrido por la plataforma. Primero, imaginemos que estamos en nuestro cierre de mes. ¿Cómo Conta me apoya con mi cierre de mes? Tenemos varias herramientas que nos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, está el visor fiscal. En el visor fiscal vamos a poder estar revisando si tenemos declaraciones pendientes que no hayamos pagado o realizado todavía, y también un acumulado de las facturaciones de ingreso y de gasto que tenemos durante el mes y durante el año. También está la opción de declaraciones, donde yo puedo ir viendo cómo va mi resumen mensual y mi resumen de declaración anual. Vamos a elegir un año de ejemplo, digamos 2022, y elijamos el mes de mayo. En el mes de mayo ya tengo aquí una vista previa de cómo estamos terminando el mes, más o menos cuánto va mi impuesto a pagar o a favor, y también se va armando un acumulado mes a mes de cómo me va a ir con mi declaración anual. Así desde ahorita, desde mayo, tengo un estimado de cómo me va a ir en mi declaración anual el año que viene, en abril. Ese sería uno de los ejemplos que tenemos para Conta, pero aún podemos utilizar más. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de declaración mensual de cómo se presenta paso a paso y cómo se brinda autorización para que se presente. Aquí nuevamente tenemos la declaración de mayo 2022, así que vamos a darle clic para ver qué nos preparó el contador. Damos clic en continuar con mi declaración y nos permite ver paso a paso cómo nos fue con ingresos, gastos, e incluso nos pregunta sobre nuestros gastos en el extranjero. Vamos a ver el ejemplo. Primero me dice cuántos ingresos tuve y me pregunta si fueron los correctos. En este caso sí, le doy clic en continuar. También me pide si tuve algún gasto extranjero, importaciones para poder anexarlos a mi contabilidad. Y por último me da lo que fueron los gastos de México, que ya fueron revisados por mi contador, separados entre qué aplica y qué no aplica para mi mes a mes. Y me da por último un resultado de mi declaración para saber si este mes me toca pagar o si tengo saldo a favor antes de que se presente mi declaración. Eso sería otro ejemplo de lo que podemos utilizar en Conta, pero aún hay más herramientas. Por ejemplo, veamos la siguiente, que es la de facturación. Aquí en facturación, tú puedes crear facturas, crear cotizaciones, y también puedes descargar varios reportes de facturas que has emitido o que has recibido. Vamos a buscar un ejemplo. Digamos nuevamente el año 2022 y vámonos con el mes de mayo. Y aquí en este mes de mayo, como vimos hace un momento, vamos a ver las facturas que estaban en nuestro proceso, tanto mis ingresos que facturé como mis gastos que tuve durante el mes. Puedo generar también facturas desde cero. Si deseo así, puedo generarlas con clientes que ya tenga precargados, puedo agregar clientes nuevos, puedo cargar servicios o puedo utilizar alguno de los que ya haya utilizado con anterioridad para de esa manera ahorrar tiempos. Incluso
puedes utilizar plantillas. Tú puedes guardar facturas que haces recurrentemente para que en la siguiente ocasión, solo eligiendo la plantilla que necesitas, de un clic se cargue toda la información y esté lista para ser facturada. Esa sería otra herramienta que nos puede funcionar. Adicional, si un cliente nos pide una factura, pero el cliente aún no sabe si la va a pagar o aún desconoce si los datos están completos, podemos generarle una cotización, que es una prefactura para que nuestro cliente nos indique si todo está en orden o si hay que hacer algún cambio. Se la podemos compartir, de hecho, desde aquí al método de contacto que decida el cliente, y esa sería una opción más que tenemos aquí en este apartado de facturación. También recuerda que cuentas con asesoría de un contador experto. En este caso, ¿cómo accedo a mi contador y a mi equipo de trabajo? Sería desde la sección donde viene este signo de interrogación. Al dar clic tienes varias opciones en tu menú. Yo recomiendo siempre ir a la sección de centro de conocimientos y seleccionar la opción declaraciones. Aquí en este botón de asesoría vienen todos los datos de tu equipo de trabajo para que puedas contactarles. Vienen los medios, incluso hasta tienes una videollamada para poder contactarlos si tú lo deseas y tener una sesión personalizada. Aquí es a tu gusto. Si prefieres utilizar WhatsApp, perfecto. Si prefieres utilizar teléfono, está bien. O si te gusta usar correo, genial. Igualmente, puedes consultarlos siempre en el periodo de tiempo de lunes a viernes, cuando lo necesites, y vienen incluso algunos cursos que te pueden servir o algunos videos de YouTube que ya están pregrabados con información para tu régimen, en cualquier oportunidad que tengas. Así como también recordarte, tu contador también te apoya con lo que son los trámites del SAT. Si necesitas renovaciones de sellos, renovaciones de firma, si necesitas padrón de importadores, puedes consultarlo con tu equipo de trabajo. Tus trámites también ya forman parte de Conta si son con respecto al SAT. Por cierto, regresando a la sección de visor fiscal, recuerda que tú puedes darte cuenta si tus declaraciones han estado al día o no. Si tienes declaraciones pendientes, Conta también te puede cotizar declaraciones de meses y años pasados por si quieres llevarlas en Conta. Puedes consultar este servicio con tu contador y con tu equipo de trabajo. Último, en un breve repaso, recuerda que tu proceso mensual con Conta siempre está bajo control desde principio a fin y siempre tienes el control de toda la información y de lo que está sucediendo con tu contabilidad. Recuerda que tenemos varios planes. Elige el que sea más beneficioso para ti. Puedes consultarlos con nuestro equipo de atención para ver qué plan se ajusta a tus necesidades, ya sea de facturación, visor fiscal o todo lo que es Conta integral. Cualquier cosa, estamos al pendiente. Excelente día.